Ya. Entonces, sí, como decía, finalmente se acabó la parte de autovectores y autovalores y ahora vamos a mirar matrices positivas, ese teorema de Perron-Frobenius y como motivación de esto, alguna cosa sobre flujos en grafos y el algoritmo de Google. Entonces, prácticamente es una parte donde, basado en una aplicación que vamos a ver bien en detalle, introducimos otro tipo de manera de estudiar las matrices. Es muy breve, esta parte es como son solo 2 clases, pero todo un otro conjunto de conceptos interesantes donde ahora va a importar la matriz nomás. O sea, la matriz tiene otro rol que de verdad el rol de operador lineal, pero también la se puede estudiar con algo muy similar a los autovalores, a sus autovalores de un operador asociado. Entonces, y lo que será importante será el signo de las entradas, o sea, que las entradas son positivas. ¿Ya? Entonces, una relación de orden, necesitamos estar con los números reales y será importante la positividad de las matrices, ¿ya? Entonces, matrices positivas. Y por esto, cambiando coordenadas, uno puede cambiar el signo, así que es algo que no es, son propiedades que no resisten a cambios de coordenadas. Hay que pensarlo de otra manera, ¿ya? Pero esto será la próxima clase especialmente. Hoy vamos a hablar de esta motivación. Entonces, prácticamente la motivación es Google. Cuando uno busca una página en Google, le aparecen, o sea, si busco unas palabras, hay muchas páginas que tienen estas palabras y la página de Google tiene una elección que hacer, que es la elección de en qué orden presentar estas páginas, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo ordenar las páginas? Se resuelve, digamos, o por lo menos la manera de que Google, en que Google la resuelve es a través de su algoritmo de PageRank, de ranqueo de páginas, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa? El modelo base es muy simple, ¿ya? Entonces, la idea es que uno tiene, acá hice como un dibujito estereotipado de cómo funciona Internet. Los puntitos serían páginas web y las flechas son enlaces, ¿ya? Entonces, acá lo escribí en detalle, describo un grafo que quizás mi Internet, hay algunos grupos de páginas que no tienen enlace con los otros, no necesariamente está todo conectado por flechas. Hay unas páginas, por ejemplo, una página un poco rara, no será muy usual, pero donde hay varios enlaces, varias flechas desde otras páginas que llegan a ella, pero ningún enlace exterior, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser un documento PDF o algo así que no tiene otros enlaces, ¿ya? Y no necesariamente entonces desde cualquier página puedo llegar a otras páginas, ¿ya? Pero un grafo muy general con flechas y entonces los vértices son las páginas web y indico una flecha, digamos que pongo una flecha cada vez que hay un enlace en la página A que envíen hasta la página B, ¿ya? Y a cada flecha también le puedo asociar una probabilidad de que un usuario, si tengo un usuario en el punto A, ocupe este enlace, ¿ya? Si estoy en la página A, tengo opciones de ir hacia B o hacia otra página C, ¿ya? Porque hay una flechita AB y una flechita AC, ¿ya? Significa que en esta página hay 2 enlaces. Y para cada uno puede asociarle una probabilidad de que un usuario llega, bueno, esto era el contrario, ¿ya? Esto sería A y esto es B, ¿ya? Es la probabilidad de llegar en A partiendo desde B, ¿ya? Entonces, y uno puede decir, por ejemplo, lo que en la primera elección posible, después al final quizás lo vamos a ver, hay pequeños cambios que uno puede hacer, pero por ejemplo puedo decir que tengo igual probabilidad para cualquiera de las flechas que se van desde un dado
uno puede decir que el usuario elige casualmente el enlace con igual probabilidad entre todos los enlaces de la página, ¿ya? Que parece muy raro, pero eso es una de las maneras como eh, la manera base de hacer este algoritmo, ¿ya? Entonces acá dado que desde B tengo dos flechas, esto tendría probabilidad un medio de irme hacia A y probabilidad un medio de irme hacia C, ¿ya? Entonces, con esto en el final, aparte la elección de estas probabilidades, que uno puede tener una, como se dice, estándar o pensarlo más y ponerle más datos subjetivos, pero siempre va a necesitar tener que la suma de las probabilidades de, llegar en, ¿cómo es? Uh, Perdón, la suma de probabilidades, si el usuario está en una posición B, la suma de todas las, digamos que el usuario con probabilidad 1 en el paso sucesivo va a clicar en algún enlace, ¿ya? Entonces, la suma de todas estas probabilidades, porcentajes de probabilidad, ya que son fracciones, de irme hacia los distintos enlaces, la suma de esto debe ser 1, ¿ya? Entonces tengo probabilidad máxima, que es 1, de llegar por algún lado, ¿ya? Esto me dice esta fórmula, que desde un B puedo llegar en varios A y la suma sobre los A posibles, incluso puede ser B, incluso la posibilidad de quedarme en B, la suma total es 1, ¿ya? Después, si no hay una flecha entre A y B, puedo decir que esta probabilidad es 0, ¿ya? Entonces, cuando tengo acá esta suma, sería una suma sobre todos los A, todos los vértices A de la probabilidad. Y hay varios ceros cada vez que falta una flecha, ya, por ejemplo, acá falta esta flecha así, y nada, le pongo probabilidad 0 y puedo tener esta flecha igual en mi grafo y no va a importar a nadie. ¿Ok? Entonces, y después la otra propiedad de estos números, aparte de tener suma 1, es que cada uno es positivo o nulo, ¿ya? No pueden ser negativas. Ya no, eso. Entonces, esto. Entonces, ahora, el próximo paso del modelo de Google, ¿ya? Es suponer que los usuarios parten, bueno, uniformemente o parten con, quizás ni siquiera esto, parten con una distribución inicial, con una distribución inicial, ¿ya? Entonces significa que voy a tener, acá en el punto 3.1 se explica, voy a tener para cada página denotada por A, tengo en el tiempo inicial, denotado por 0 arriba, una probabilidad de encontrar un usuario en A inicialmente, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa una probabilidad? Significa que, de nuevo, un usuario tiene probabilidad 1 de encontrarse en alguna página, ¿ya? Entonces, la suma sobre todas las páginas de la probabilidad que el usuario al tiempo 0 se encuentre en esta página, esto me debe dar 1. ¿Ya? Y además deben ser probabilidades o 0 o positivas. Ya no puede tener una probabilidad negativa como que con qué probabilidad uno se encuentra. Es siempre un número modelado por un número positivo. ¿Ok? Y después, distribución inicial. Y después voy mirando cómo se reparte moviéndose según la probabilidad de trasladar. Ya tengo mi probabilidades AB que había dicho antes. Y acá AB son índices que cambian entre todas las páginas web de o sea, todos los vértices de mi grafo, que sería el grafo del Internet. Y
entonces, en el paso, si sé estas probabilidades, ya uno no las sabe, pero si fuese como omnisciente y conozco esas probabilidades, entonces en el paso kappa más 1, la probabilidad de encontrarme en el vértice A es la suma sobre todos los otros vértices, o sobre todas las páginas, de la probabilidad de que en el paso precedente me encontraba en B, y después por la probabilidad de después irme en el desde B hacia A en este paso, ¿ya? Y entonces es la suma sobre B de la probabilidad de irme hacia A desde B por la probabilidad de estar en B antes. ¿Ok? Entonces este es el modelo, es que en cada paso eso es un punto importante de simplificación de este modelo, es que solo me interesa dónde estaba en el paso precedente, con qué probabilidad, y cuál es la probabilidad de hacer un paso más, siempre con la misma chance, de la misma probabilidad para todos los pasos. O sea, como que los pasos son independientes. Acá, en esta fórmula, estoy suponiendo que no importa dónde mi usuario, su historia pasada. Lo único que importa es que en cada página se encuentra este usuario muy estereotipado, encuentra un enlace casualmente, lo cliquea y se va en esta otra página, ¿ya? Después habrá otra manera de subirle la complejidad y decir que al usuario en realidad le importan más cosas que solo elegir casualmente, ¿ya? Pero todos los modelos son basados en este modelo base. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces esto es terminé, ¿ya? Esto describe un poco este usuario cualquiera lo que hace, ¿ya? Entonces tengo mi grafo con flechas y cada flecha tiene un peso, una probabilidad. La probabilidad desde un punto irme en todos los otros es 1, ¿ya? Por algún lado me voy en cada paso. Y después, para calcular en el próximo paso cuáles son las probabilidades de encontrar un usuario, tomo las probabilidades de encontrarle antes del paso y las multiplico por la probabilidad, cada una la multiplico por la probabilidad de moverme en un paso hacia la próxima posición, ¿ya? Entonces, si escribo en notación vectorial, ¿ya? Acá tengo un vector P al paso kappa más 1, ¿ya? Que tiene sus coordenadas, y esto es igual a mi matriz, matriz con entradas P a B, aplicado al vector en el paso precedente, ¿ya? Y esto tiene número de entradas, es muy largo, es igual a la número de página web, ¿ya? Pero esto no es un problema porque es muy fácil para un computador hacer producto de matrices. Simplemente debe hacer sumas y si la página web son 10 millardos, igual es muy rápido para un computador hacer 10 millardos de sumas, ¿ya? Así que no es, este cálculo a mano se hace difícil, pero el producto es fácil hacerlo para un computador. Ok, entonces ahora ponémosles un poco de nombres a las cosas y para fijar las ideas abstractas, ¿ya? Entonces, primero, estos son nociones de probabilidades, ¿ya? Digamos, nociones de probabilidades traducidas para un caso muy específico, ¿ya? Entonces, una sucesión de vectores de probabilidades, ¿ya? Usualmente, esto no es la manera de describirlo en teoría de probabilidades, pero para nosotros es suficiente, ¿ya? Pensamos un vector de probabilidades que me dice la probabilidad de estar en cada uno de unos puntos de un espacio. Si tengo una sucesión, ¿ya? Entonces tengo todos estos vectores p kappa, y acá lo voy a borrar porque escribir encima de la cosa lo hace incomprensible. P kappa y kappa es 1, 2 y así siguiendo, una sucesión infinita puede ser, que continúa indefinidamente. Entonces, esto se llama un proceso aleatorio, ¿ya? Lo único que le pido es que sean vectores de probabilidades, o sea, que tengan estas dos características. La suma de sus entradas es 1 y las entradas son no negativas.
Ok, proceso aleatorio se llama. Ok, y entonces, y después, unos procesos aleatorios especiales son procesos de Markov, ¿ya? Markov matemático ruso, ¿ya? Procesos de Markov que son caracterizados por este tipo de propiedad de acá, ¿ya? Que si un proceso aleatorio, la probabilidad de estar en una posición A en el paso kappa más 1 depende solo de las probabilidades en el paso kappa, entonces esto es un proceso de Markov. ¿Okay? Entonces, y en este caso, y uno puede demostrar, existe PAB, esta matriz PAB como arriba, ¿ya? Pero es la definición pide solo esto, que sean todos vectores de probabilidad y que cada uno en su entrada dependa solo de los precedentes. Y si depende solo de los precedentes, significa que existe esta matriz PAB como en el paso 3.2. Como 3.2. ¿Ok? Entonces, Google modeliza el comportamiento de usuarios en primera aproximación como un proceso de Markov. O también a veces se llama, si uno se imagina que cada paso está conectado con el precedente, la llaman cadena de Markov también. ¿Ok? Ok. Entonces esto es modelo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. No, antes una otra cosa es que esta matriz de antes, PAB, esto se llama matriz de transición del proceso de Markov, ¿ya? Y acá sería P kappa. Es la matriz de transición del proceso de Markov que modela dos usuarios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser un caso, cómo se ve esto en un caso de si Internet tuviese 5 páginas web conectadas así, ¿ya? A, B, C, D, E, ¿ya? Entonces, acá hay unas flechas con más peso, probabilidad 1, si no hay probabilidad 1/2 y probabilidad 1/3, ¿ya? Entonces, cuando son más chicas son de menor probabilidad, ¿ya? Y para cada nodo, si estoy en A, entonces tengo probabilidad 1 de irme hacia B, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en mi matriz P, que tiene coordenadas P a B, tengo acá un 1. Ya la probabilidad que se me encuentro en A, me voy hacia B, es 1. ¿Ya? Si estoy en B, ya hay dos flechitas y cada una es de este tamaño intermedio y entonces corresponde a probabilidad 1/2. Con mitad de probabilidades voy en A y con mitad de las probabilidades voy en C. Entonces tengo no sé, tengo una moneda sin sesgo y dependiendo de cuánto me sale el tiro de la moneda, elijo A o C. ¿Ya? Y acá entonces en mi matriz tengo un medio. ¿Ya? Después desde C tengo, por ejemplo, pues, hay la posibilidad que si me encontraba en C, voy con igual probabilidad hacia B, A o E. ¿Ya? O sea, tengo 1/3, 1/3, 1/3 de probabilidades de ir en estos tres lugares y así siguiendo. ¿Ya? Y entonces tengo esta matriz P y acá lo que tiene es que todas sus entradas son ceros que no escribí o positivas y la suma de todas las columnas, de las entradas que entran en una columna es 1. ¿Ya? 1, 1/2 más 1/2, 1/3 más 1/3 más 1/3. Todas las columnas tienen suma 1. ¿Ya? Y esto se traduce en el facto que tengo probabilidad 1 si estoy en A de irme por algún lado, ¿ya? Y muchas veces en estos grafos, en la diagonal va a haber 0, ¿ya? O sea, no hay flechas que se van desde un vértice hacia sí mismo, ¿ya? Entonces acá la probabilidad la consideran siempre 0 en estos modelos. O sea que no me interesa si el usuario se queda mucho en esta página, me interesa solo cómo se mueve el usuario cuando se mueve, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de moverse por algún lado cuando se mueve? Entonces, en este caso, no va a haber flecha desde un vértice hacia sí mismo. Ok.
Entonces, esto es un ejemplo. Y acá, por ejemplo, supongamos que P0, la probabilidad inicial de dónde se encuentra el usuario en el paso 0, bueno, el usuario comienza, acá voy a borrar este circulito del B, lo dejo en negro. El usuario empieza en el tercer, en la tercera parte de la base, en el tercer, digamos, vértice, ¿ya? En el vértice C, ¿ya? Entonces acá significa que tiene probabilidad 1 de encontrarse en C y 0 de encontrarse en otro lugar. Entonces esto es un usuario que empieza en C. Y la pregunta, uno puede preguntarse, bueno, y después de un paso de moverse aleatoriamente, ¿dónde está? Bueno, esto es fácil porque tiene un tercio de probabilidad de ir en A, E, B, y entonces tiene esta probabilidad en el paso 1, ya un tercio de probabilidad de encontrarse en A, un tercio de encontrarse en B y un tercio de encontrarse en E, y 0 de encontrarse, de quedarse en C o de ir hacia D. ¿Ya? Y esto es también la matriz aplicada al vector P0. Entonces, así, haciendo un producto matriz por vector, obtengo nuevas probabilidades. Y después puedo continuar, hacer el cuadrado, ¿ya? Entonces, acá creo que por algún lado había preparado esto. Me copié la misma matriz en una... esto es Sage, un programa gratis open source de cálculos de varios tipos, incluso de álgebra lineal. Y entonces acá copié mi matriz. Esta es la misma matriz que antes. Y bueno, y acá podría poner podría multiplicarla por el vector 0001 y me da digamos, el vector precedente y me da la columna número 3 de la matriz. ¿Ya? Acá me voy a atrever, no soy muy experto de esto. Será así, que le digo que es un vector 00100. No sé si me lo acepta. Sí, lo acepta. Ok. Entonces, lo adiviné bien. Y ahora puedo hacer P producto por V. Y me va a dar mi vector como antes. Ya un tercio de ir en A, un tercio en B y un tercio en E. ¿Ya? Y ahora puedo hacerlo dos veces, P al cuadrado por V. Y me da otras probabilidades. ¿Ya? Y acá me la escribe siempre en fracciones, como es la manera como funciona esto. ¿Ya? Puedo continuar y en cada paso hago el producto de 3 pasos y me voy hacia donde veo las probabilidades de encontrarme en alguna posición en la red después de un dado número de intervalos de tiempo, digamos, donde en cualquier intervalo de tiempo mi usuario se va moviendo. ¿Ya? Y entonces esto se basa en que el P2 es igual a P cuadro aplicado al P0 y la probabilidad de encontrarme al tiempo 3 en algunas posiciones consiste en aplicar P3 a la probabilidad 0 y así siguiendo, ¿ya? Entonces, como decía antes, en el paso kappa necesito aplicar kappa veces la matriz P al vector de probabilidades inicial para saber las probabilidades de encontrarme por algún lugar en el paso kappa. Entonces, lo que es importante acá, lo que caracteriza el modelo, digamos, es la matriz P y sus potencias, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo se comporta este P a la capa. Y lo que vamos a ver es que P a la capa tiene un límite, ¿ya? Entonces, como que P a la capa, cuando crece capa, acá me hice una pequeña cosa para que no me escriba matrices, perdón, para que no me escriba fracciones, que si por ejemplo acá le pongo P a la 10, me salen fracciones que son difíciles de interpretar rápidamente, ¿ya? Entonces acá le voy aproximando, ¿ya?
para ver un poco cuál es el valor más o menos. ¿Ya? Entonces, cuando aplico P al cuadrado, esta es la matriz P al cuadrado. ¿Ya? P sin cuadrado, acá me da un problema porque debo pasar por todos los... ¿ya? No sé por qué. Bueno, print is not defined. Como lo definí arriba. Entonces... debo haber hecho algo raro. Bueno, este experimento saltó. Ok. Aunque es como... lo que era lindo era hacer todas las potencias de este P. No sé cómo es que ayer me funcionó y ahora no me funciona. Esto de acá dice que miro los reales con precisión de 10 bits. O sea que no me interesa mucho de la descripción decimal. Entonces esta es la matriz. Invalid syntax. Eso no sé, no soy muy experto de... Algo pasó, quizás si lo hago. Y ahora no sé por qué el segundo print no le gustó. Quizás lo confunde entre los dos. Bueno, entonces si hago P a la 3, me sale esto. P a la 4, continuamos un poco. Voy a subir un poco la potencia. P a la 10. Salen... bueno, ahora ya como que la primera línea son muy similares los valores, cada línea tiene valores muy similares. ¿Qué pasa si hago P a la 20? De la 20, acá la primera línea y la segunda línea, tercera línea son valores todos iguales. La tercera es un poco distinta. Si pongo A la 200, no sé, mucho, potencia 200, ya están todas las líneas iguales. Y si acá le subo la precisión, veo que no es que son de verdad iguales, es que la aproximación no, son de verdad, siguen iguales a esta aproximación. Todas las entradas. Continúo a subir la precisión, no, perdón, si subir la precisión no sirve mucho porque son muy iguales las entradas. Pero si, a ver, 300, si se ve una diferencia, bueno, quizás acá había una diferencia, solo que sale muy largos los números. Bueno, entonces ya con una potencia bastante baja de mi matriz, 200, no sé si es baja, pero ya con a potencia 200 sale una matriz que es la misma, ¿ya? Entonces si ahora en vez de 200 pongo 300, la matriz es igual a antes, no cambia, ¿ya? Entonces después de un rato, mi matriz tiene todas las columnas iguales, y tiene todas las columnas iguales y y no cambia. Es como necesito mucha precisión para ver la diferencia entre matrices, entre las matrices, ¿ya? Entonces, si acá pongo precisión 300 y miro la matriz P200 menos P a la 100, ¿ya? Para ver cuánto está cambiando. Y veo que acá aparece E a la menos 17. Significa que hay muchos ceros después de la vírgula. No sé en qué base es, pero es como, por ejemplo, en base binaria tendría 17 ceros después de la vírgula antes de ver una diferencia de las entradas de estas dos matrices. ¿Ya? Entonces está convergiendo muy rápido el valor de la... de P a una potencia hacia a una cosa constante, ¿ya? A un valor casi constante. Ok.
Y ahora, una cosa que, déjenme bajar de nuevo la precisión para tener menos entradas. Y ahora lo que hago es, con esta operación de acá, miro el V sería el ops, acá sería, debo hacer el otro print. Es demasiado largo este número. Perdón, un momento le voy a definir este P, que sería matrices con números reales en precisión 10 por entradas, con 5 líneas y una columna. ¿ya? Esto sería como un vector. Y simplemente me sirve para bajar la precisión del vector. ¿ya? Y entonces ahora tengo este vector que es la columna 1 de mi matriz. ¿ya? Simplemente la copio. Y ahora puedo hacer el valor numérico de P por V. O quizás ahora, bueno, significa que aplico P a este vector V y veo que esto me da el mismo vector. ¿Se fijan? Acá no lo aproximé, podría poner, no sé cómo se hace, pero para aproximarlo uno ve que esto es 0.29, 0.39, 0.22, 0.024, 0.073 y de verdad el mismo vector acá. Entonces, no solamente converge a una matriz, el límite de esto es una matriz con todas las columnas iguales, sino que las columnas son también el autovector con autovalor 1 de mi matriz. ¿Ya? Lo que es un poco interesante. ¿ya? Y en realidad, si uno lo piensa un poco, no había otra elección. Estos debían ser el autovector con autovalor 1, porque aplicando la matriz una vez más me debe dar casi lo mismo, entonces uno podía deducir que esto era un autovector con autovalor 1, ¿ya? Pero esto es la observación experimental por ahora. ¿ya? Bueno, entonces Pn tiene un límite muy especial, lo que puedo decir que Pn tiende a una matriz con columnas iguales, y iguales a un autovector con PV es igual a V. ¿ya? Esto es el experimento. Lo que me implica un poco el experimento. O sea, por lo menos en un caso vi que esto pasa y ahora vamos a intentar demostrar unas de estas cosas. Entonces, primero voy a demostrar que, ya, entonces vamos a demostrar que la matriz de transición, esto sería la matriz P, la matriz de transición de un proceso de Markov, tiene al menos un autovalor 1, ¿ya? O sea que es un facto general que hay un vector como este que encontramos en el experimento, este vector que en realidad era la columna, etcétera, de la matriz límite, ¿ya? Entonces, ¿por qué existe siempre esto? Bueno, esto depende de la propiedad que hemos asumido. Es la propiedad que para todo B, la suma sobre A de P a B es igual a 1. O sea que las columnas de la matriz suman a 1. ¿ya? Y entonces, si mi columna acá de mi matriz, esta es la matriz P, esta columna tiene suma 1, significa que cuando multiplico 1 por esta columna, hago un vector de solo unos, lo multiplico por la columna, esto me debe dar 1. ¿ya? Entonces, puedo decir acá, esto significa que 1 por PJ es igual a 1 si PJ columna de P. ¿Okay? Cualquier columna, su producto línea por columna con el vector línea de solo unos me da 1, ¿ya? Porque esto es una traducción del facto que la suma de todos los elementos de esta columna, la llamaría PB para que sea exactamente lo mismo que esto, es igual a 1, ¿ya? Y entonces cuando hago el producto de 1, 1, 1 por la matriz P,
me da 1, 1, 1, ¿ya? Porque esto vale para todos los índices B, para todo B. ¿Okay? Entonces acá me da 1, 1, 1. Y esto, el producto línea por columnas de esta línea por las columnas de P es igual al producto de las líneas de P transpuesto, ¿ya? El P es así. Entonces el P transpuesto transforma lo que antes eran columnas en líneas. Este vector 1, 1 lo transformo de antes que era línea en columna. Esto me da que P transpuesto aplicado al vector 1, 1, 1 es 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, P transpuesto tiene autovalor 1 y autovector 1, 1, 1. Perdón. 1, 1. ¿Ya? Y el autovector no nos interesa, pero nos interesa el autovalor. ¿Ya? Y después observo que en realidad el polinomio característico de P transpuesto es igual al polinomio característico de P, ¿ya? Porque P transpuesto menos X identidad es lo mismo que, dado que identidad es igual a su reflexión respecto a la diagonal, ¿ya? Entonces P transpuesto menos X identidad es igual a tomar P transpuesto menos X y tomar su transpuesto, ¿ya? Esto a causa de la... si uno se imagina cómo es la matriz I, bueno, esta matriz es muy simétrica, entonces es igual a su transpuesta, ¿ya? Entonces, esto acá podría ponerle un transpuesto y no cambia nada, y después la suma de matrices transpuesto es igual a el transpuesto de la suma. Y después sabemos que el determinante de cualquier matriz X es igual al determinante de X transpuesto, ¿ya? Entonces, en el final, el polinomio característico, lo que empezamos, que es el polinomio característico de P transpuesto, es igual al polinomio característico de P. Entonces, estos dos polinomios característicos tienen las mismas raíces. Entonces, P y P transpuesto tienen los mismos autovalores, ¿ya? No, autovectores no sé, pero tienen los mismos raíces del polinomio característico porque son los mismos. El Px es igual al P polinomio característico de P transpuesto. Entonces tiene la misma raíz. Ok. Entonces, sabemos que la matriz de transición tiene siempre un autovalor 1 y esto sigue del facto que son probabilidades en la columna. ¿Ya? Ahora, tenemos esta propiedad, la vamos a ver demostrar la próxima vez, pero por ahora tomámosla como conocida. ¿Ya? Y la propiedad es que si tengo un autovalor de una matriz de transición, este autovalor tiene valor absoluto menor o igual que 1. Y existe un autovector con autovalor lambda igual a 1 y que tiene coordenadas no negativas. ¿Ya? Y entonces acá entra muy fuerte, hay mucho sobre signos. ¿Ya? Entonces una matriz de transición es una matriz con las entradas P, A, B mayores o igual que 0 y las sumas como antes, ¿no? La suma sobre A de P a B es igual a 1 para todo B. ¿Ya? Entonces hay un signo, una propiedad de signo sobre la matriz y después hay una propiedad de signo sobre su autovector preferido, el autovector con lambda igual a 1. ¿Ya? Hay un autovector para autovalor lambda igual a 1 que tiene coordenadas no negativas. Lo que está coincide con nuestro experimento, ¿ya? ¿Se fijan? Acá sale que esto era un autovector, ya cuando aplico a este vector, le aplico la matriz, me sale prácticamente el mismo, ya las mismas coordenadas. Y todas las entradas son positivas, ¿ya? Entonces, pasa bien con nuestro experimento esta propiedad, pero la vamos a demostrar también la próxima vez. Demostración clase 17. ¿Ok? Y después, aparte de esta propiedad, vamos a poner más cosas que nos simplifican el estudio de nuestro modelo donde habíamos empezado, ¿ya? Entonces,
Y esto para el modelo de Google. ¿Ya? Entonces, primero, la primera hipótesis suplementaria, suponamos que existe único. Ya este punto exclamativo acá significa que existe único. Existe único el autovalor lambda de módulo 1, ¿ya? Entonces, dado que existe único y que lambda es igual a 1 es uno de estos autovalores, sigue que lambda es igual a 1, que el único autovalor de módulo 1 es 1. ¿Ok? Y además, otra propiedad es que esto tiene multiplicidad 1, ¿ya? O sea que igual si escribía los autovalores con repeticiones, salía solo una vez el 1 y todos los otros son menores, ¿ya? Todos los otros tienen desigualdad estricta, ¿ya? Bajo estas dos propiedades. Y además, suponamos que P sea diagonalizable. ¿Ok? Estas son hipótesis que son razonables. Ahora no puedo decirle bien por qué, porque en realidad las matrices que... bueno, en realidad ni siquiera lo sé bien por qué son razonables, pero seguramente ayudan para convencerle en el final de cómo funciona. ¿Ya? Creo que P diagonalizable en realidad se puede... o sea, es solo para simplificar, sino que todo lo que vamos a decir tiene otras demostraciones un poco más complicadas sin la hipótesis de ser diagonalizable. Pero las primeras dos propiedades son bien, bien genéricas, ¿ya? O sea, en el sentido que si tomo una matriz al azar, una matriz cualquiera de probabilidades, seguramente satisface es con probabilidad 1 que satisface estas dos propiedades y es muy improbable que no les satisfaga. ¿Ya? Pero eso no lo puedo entrar en detalles. Ok, pero suponamos estas hipótesis y la propiedad. Entonces tenemos una matriz PAB de probabilidades y hemos visto que tiene un autovalor 1 y suponamos que este autovalor 1 es el más largo, tiene multiplicidad 1 y que la matriz es diagonalizable. ¿Ya? Pero sabemos que existe este autovalor porque lo acabamos de demostrar. Solo no sabemos cómo son los otros. Y los estamos suponiendo. ¿Ya? Entonces, ahora con estas, lo que sigue acá es la existencia de este vector que hemos descrito en el experimento. ¿Ya? Entonces, si P es una matriz de transición, satisface I, 2I y 3I, lo de arriba, ¿ya? Esta condición es sobre el autovalor. Entonces, existe un único vector con coordenadas positivas que tienen suma 1 y que es autovector con el respectivo autovalor 1. ¿Ya? Entonces, existe este tipo de vector como en el experimento. ¿Ya? Un vector con todas coordenadas positivas o no negativas y acá uno puede darse... intentar hacer la suma de estos valores, ¿ya? Y se da cuenta que estos también tienen suma 1, ¿ya? 0.29 más 0.39 más 0.22, etcétera. Esto es igual a 1, ¿ya? Podría hacerlo. Entonces, W es igual a vector con coordenadas 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y ahora hago V producto W y me dice error, porque antes... ¿ya? Ahora funciona. Entonces, si tomo como V la columna 1 de la matriz y como W el vector de unos, el producto de estos, que sería nada más que la suma de todas las entradas del V, es igual a 1. ¿Ya?
Entonces 0.29 más 0.39 más todo estos, las entradas, estos dan suma 1, que es lo que también tengo acá, que es un vector con suma 1. Entonces lo vamos a demostrar en general. Y después, esto es lo que más interesante, es que para toda configuración inicial, todas probabilidades iniciales, probabilidades en paso 0, vale que cuando aplico Pn al P0, ¿ya? Me da la probabilidad en el paso n, en mi cadena, en mi proceso de Markov, esto tiende a pi, ¿ya? Entonces, cualquier vector yo tome y le aplico mi matriz n veces, esto tiende a pi. Entonces, que este es el límite, una especie de... Uno se imagina, ¿qué es Pn? Esto es la probabilidad que un usuario se encuentre en vértices del grafo, ¿ya? Esta probabilidad tiende a un límite, a una probabilidad de equilibrio, ¿ya? Este pi se llama también vector de probabilidades de equilibrio, ¿ya? Porque si aplico el p a este vector, nada, no cambia, es en equilibrio. Entonces, cada vez que aplico la evolución, el vector queda lo mismo. Y además, desde cualquier vector yo parta, aplicando p muchas veces, llego a este pi vector de equilibrio. Entonces, demostrámoslos. Entonces, primero, existe pi con coordenadas positivas asociada al valor con módulo 1. Esto es por la propiedad, ¿ya? Propiedad, si lambda es un autovalor, bla, 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 pero existe un autovalor con autovector con autovalor 1 y que tiene entradas positivas, ¿ya? Entonces acá sé que existe un vector que no sé cuál es la suma de sus coordenadas, pero el autovalor con lambda es igual a 1. Bueno, el autovalor con lambda igual 1 por la propiedad. Y bueno, entonces acá le había escrito, entonces ahora está correcto, ya. Entonces, si lambda, para la propiedad me dice que existe ya lo estamos asumiendo y lo vamos a demostrar la próxima vez. Existe un autovalor de ese tipo y tiene P dado que es autovalor con autovector 1, autovector con autovalor 1, satisface esta propiedad de autovectores, ¿ya? Entonces, por ahora tenemos esto y esto. Y nos falta que tenga suma 1 de sus coordenadas. Y bueno, podemos rescalar, ¿ya? Si la suma de las coordenadas es igual a S, entonces ahora en vez que pi, tomo pi griego sobre S y la suma de las coordenadas de esto es igual a 1, ¿ya? Y S era mayor que 0, entonces siguen siendo positivas las coordenadas. Entonces, ¿ok? Entonces, a menos que reescalarlo por la suma de sus coordenadas, sigue que encuentro un vector con suma de coordenadas 1, además de ser autovector. ¿Ya? Si tengo un autovector y lo reescalo, divido por S, esto me queda autovector por linealidad. Así que puedo siempre reescalarlo y transformarlo en probabilidad, en vector de probabilidad. Lo que era importante era que las coordenadas eran positivas. ¿Okay? Entonces el punto 1 está listo. Hemos encontrado, a causa de mi propiedad, que es de existencia de un vector con coordenadas positivas, que es autovector, sigue que también puedo tomarlo con suma de coordenadas 1. Después, el segundo paso es lo más interesante, ¿ya? Entonces, acá vamos a ocupar nuestras hipótesis más, ¿ya? Entonces, tenemos por la hipótesis 1, tenemos que los autovalores son, el primero es 1,
y después los que van bajando son todos estrictamente menores que 1. ¿Ok? En módulo, ¿ya? Pero no sé cuál es su signo, pero sé que sus valores absolutos son, si los pongo en orden decreciente, son todos menores estrictamente que 1. Autovalores de P en orden decreciente, en orden de módulo decreciente. ¿Okay? Ok. Y ahora tengo mi otra hipótesis, la hipótesis 3, que me dice que es diagonalizable. ¿Ya? Y estoy suponiendo que el P es diagonalizable. En este caso, se hace sencilla la cosa porque existe una base de autovectores correspondientes. ¿Ya? El autovector V1 corresponde al lambda 1, lambda n, ¿ya? Así siguiente, ¿ya? Entonces, entonces, para cualquier vector inicial, encuentro coordenadas. Hay coordenadas. CI, ¿ya? Y es igual a 1, n. Entonces tiene coordenadas respecto a mi base. Esto es el primer punto. Y después tengo sobre P, sé que aplicar este vector de unos al P me da el vector de unos, ¿ya? Esto era el facto que las columnas tienen toda suma 1. Y este vector lo llamo UT. El vector de unos en vertical es U, y este el vector en horizontal que es U transpuesto. ¿Ya? Transpuesto. Y veo qué pasa. Si aplico U transpuesto PVI a los vectores de la base, bueno, por un lado tengo que U transpuesto P es igual a U transpuesto, ¿ya? Entonces acá me da, cuando miro U transpuesto, la parte inicial, U transpuesto P, se transforma en este U transpuesto. Y por el otro, puedo mirar esta otra parte de acá, PVI, y PVI es igual a lambda I VI, ¿ya? Y entonces tengo que esta cantidad, por distintas propiedades del P, debe valer al mismo tiempo U transpuesto VI y lambda I U transpuesto VI. ¿Ok? Y entonces, si I es distinto de 1, entonces sigue que lambda I es distinto de 1. Entonces, la única posibilidad para que estas dos cosas sean iguales, ¿ya? Para que sean iguales, debe valer que esto, ¿ya? Entonces, que U transpuesto VI es igual a 0. Entonces, esto significa que lo reescribí. Esto es U transpuesto. Acá el VI que tiene sus coordenadas, VI coordenada 1, VI coordenada n. Entonces, la suma de las coordenadas del VI debe ser 0, ¿ya? Porque esto es lo que sigue de arriba, ¿ya? Esto para I distinto de 1, I igual a 2, 3, hasta n. Entonces, ahora la última diapositiva. Entonces, ahora lo que tengo es, el P0 es de probabilidad, ¿ya? P0 es un vector de probabilidad. Significa que la suma de sus coordenadas es 1. Puedo escribir la suma de sus coordenadas en la base. Expresión en base. En la base VI. ¿Ya? Entonces, si le exprimo la base VI, ¿qué sale? Me sale, bueno, la suma de las coordenadas como antes, J, ¿ya? Como J era sumado desde 1 hasta n, continúo a sumarlo. Pero ahora sumo las coordenadas de los VI multiplicado por los coeficientes CI. ¿Ok? Y ahora intercambio las sumas, ¿ya? Primero sumo sobre I en vez que sumar sobre J, ¿ya? Entonces me sale la suma CI sale afuera y tengo la suma sobre I de CI que me multiplica la suma de las coordenadas de los vectores de la base, ¿ya? Entonces me sale que para cada una de estas distinto de I igual a 1,
si los vectores son vectores 2, 3 y así siguiendo, esta suma es 0. Ya lo hemos visto en la diapositiva precedente. Entonces, solo me queda el caso i igual a 1. Entonces me queda solo C1 por la suma de las coordenadas del V1. ¿Ya? Pero el V1 es el pi. ¿Ya? Hemos visto que hay un solo autovector, solo autovalor em, para lambda, solo autovector para lambda es igual a 1. Entonces el V1 es igual al pi. ¿Ya? Puedo tomarlo igual al pi. Entonces me sale que esta suma es igual a 1. Entonces tengo, esto es igual a C1. Entonces C1 es igual a 1. ¿Ya? 1, igual a C1. Entonces C1 es igual a 1 para cualquier P0. ¿Ya? Entonces, por el solo facto que la suma de las coordenadas de este P0 es igual a 1, sigue que sé la componente de cualquier de estos P0s respecto a la base dada, a la base que elegí. ¿Ya? Y ahora, con esto casi terminé. Acá me di cuenta de una error. Ok. Entonces, cuando aplico P a la M, ¿qué pasa cuando aplico P a la M? Bueno, primero lo expreso respecto a la base. De nuevo, P0 lo expresé en la base. Expresión en base. Después, ya esto me distrae, lo voy a... después, estos son autovalores. Son autovalores y autovectores correspondientes. Entonces, aplicar P a la M al VJ me da lambda J a la M, VJ. Y después tiene un rol especial el C1, ¿ya? El C1, esto es igual a 1 y esto es igual a pi. Y después tengo los otros, ¿ya? Entonces me da pi griego, PM aplicado a P0 es pi, el vector especial que tenemos, más suma de todos los otros. Pero acá estos coeficientes, yo digo, esto tiende a 0. ¿Ya? Entonces solo me queda el pi. ¿Por qué? Porque si acá tengo el valor absoluto de lambda j cj, ¿ya? ¿Cuál es su valor absoluto? Bueno, esto es igual en realidad, no menor o igual, sino es igual al valor absoluto de lambda j a la m por el valor absoluto de cj, ¿ya? Pero lambda j es menor que 1 y sabemos que si tengo algo con valor absoluto menor que 1, esto por el curso de cálculo, yo creo que es cálculo 1, no sé si cálculo 1 o 2. El límite de algo de valor absoluto menor que 1 es 0, ¿no? Entonces, cuando acá sube el valor de m, esta cantidad siempre se achica más y tiende a 0, ¿ya? Entonces, esto tiende a 0. ¿Ok? Entonces, todos los coeficientes acá enfrente tienden a 0. Entonces, el PMP0 me queda solo pi griego, ¿ya? Entonces, PMP0 tiende a, como vector, tiende a pi, significa que todas sus coordenadas tienden a las coordenadas correspondientes de pi, para m que tiende a infinito. ¿Ok? Y entonces la filosofía dicha en palabras es que no importa cómo parte el usuario, pero su probabilidad de encontrarse en una posición en el límite es dada por el PIA. Y entonces Google asigna esto, asigna prioridad PIA a las respuestas de una búsqueda. Más unas modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, uno puede tomar como esto se llama una combinación convexa, ¿ya? Tomar otra matriz, Q, que representa como el gusto de un usuario, ¿ya? Un usuario quizás no tiene probabilidad tan aleatoria, sino que tiene algún gusto, ¿ya? Google está tomando siempre datos sobre nosotros para, ellos dicen que con el único escopo de buscar este Q, ¿no? Y entonces, y este Q da mucha información sobre la persona, ¿no? Pero uno puede tomar un poco de peso, ponerle un poco de peso a la probabilidad aleatoria de tomar cualquier enlace aleatoriamente, más una probabilidad
dependiente del usuario y pesados, de manera que si acá tengo este coeficiente beta entre 0 y 1, entonces esto sigue probabilidad si P y Q son de probabilidad. ¿Ya? Entonces, si la suma de las columnas de P y de Q son matrices de probabilidad, ya que el Q de nuevo es probabilidad, entonces cuando hago esta combinación, sigue que la suma de las columnas de esta combinación lineal de las matrices es también 1. ¿Ok? Y entonces esto era la manera de cómo se pesan las cosas, las páginas en las búsquedas en Google. Y está un poco basado en estudiar en esta propiedad especialmente, ¿ya? La probabilidad que hay un autovector muy especial y un autovalor muy especial, que es el autovalor 1 y el autovector que se llama de equilibrio para matrices positivas. ¿Ya? Sí, matrices con coeficientes positivos. ¿Ya? Entonces, por esto tiene puse toda esta énfasis en matrices positivas en esta clase. Y la próxima clase vamos a ver cómo se demuestra esta propiedad, que se llama teorema de Perron-Frobenius. Y es algo, bueno, que tiene, como acá ven, hay cualquier grafo con un flujo o cualquier sistema de este tipo que es una cadena de Markov, y son varios. Pueden modelar otras cosas como ecosistemas y otros otro tipo de mecanismo en la naturaleza, y tiene un rol muy importante el teorema de Perron-Frobenius como base del estudio. Ya, entonces esto era todo lo que quería decir para hoy. ¿Ok? Y para estas dos clases sobre matrices positivas y Perron-Frobenius, después le voy a, primera cosa, quería decir que si encuentro la página del curso, a ver, acá hay un nuevo módulo, matrices positivas y teorema de Perron-Frobenius, y todo lo que estoy diciendo es, sí, prácticamente todo lo que estoy diciendo está contenido y basado de hecho tomé el mismo ejemplo, etcétera, que hay un libro Mathematics and Technology, que es interesante, y uno de los capítulos habla del PageRank, ¿ya? Y de ahí me inspiré mucho. Y son mucho más detallado y con más información sobre Google y sobre, digamos, ejemplos hechos más en detalle. Y está ahí, para quien quiera profundizar. A un momento, y al final de este material hay ejercicios. Todo es en inglés, es así que se encuentra en inglés nomás. Y al final del capítulo hay varios ejercicios, cuando se cargará, varios ejercicios entretenidos yo encuentro, pero no sé si... Entonces acá habla también del teorema de Frobenius y todo, y después hay muchos ejercicios. ¿Ya? Entonces, eso. Y hay referencias a unos artículos de más. Ok. Ok, entonces esto. Ya terminé, casi terminé sin salirme mucho del tiempo. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias.